Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy tengo un pequeño sistema fotovoltaico. En sí me estaría faltando la pantalla solar. Me trajeron al taller para verificar realmente si todo está funcionando. En este caso me lo trajeron porque dice que la batería directamente no carga. Así que lo que vamos a hacer es conectar todo. Vamos a verificar si nuestro regulador de carga en sí le está mandando señal a la batería. Para eso vamos a tener que simular que le esté llegando, digamos, voltaje de la pantalla, que en sí yo no tengo pantalla ahora para conectar, pero le vamos a mandar una pequeña señal de voltaje. Vamos a conectar nuestra batería, eso va conectado en el medio, para saber qué voltaje tiene esta batería. Si vemos que funciona eso, recién vamos a conectar lo que es nuestro inversor, para saber cuánto energía, digamos, qué amperaje le saca a la batería realmente, para saber si la batería está buena. Así que vamos a conectar. Bueno, esto es muy sencillo. Lo que tiene acá este regulador de carga es para conectar dos pantallas. Así que tranquilamente podemos conectar dos pantallas o una pantalla. Así que nosotros vamos a conectar positivo y negativo, que le vamos a dar de una fuente que tengo. Después tenemos positivo y negativo, que va conectado a nuestra batería. Y positivo y negativo si nosotros queremos conectar una carga, que eso después lo vamos a ver realmente si está funcionando lo que sería este regulador de carga. Acá podemos ver, es de 10 amperes, maneja un voltaje de 50 volt, y acá te dice aproximadamente 130 watts, 12 volt o 260 watts, 24 volt. Es lo que soporta este regulador de carga. Así que vamos a conectar eso. Esto, el inversor, lo vamos a conectar después, pero vamos a simular a ver realmente qué voltaje tiene la batería y realmente si llega voltaje, digamos, de la fuente, a ver si nos marca acá y deja pasar corriente a nuestra batería. Bueno, ahí ya tenemos todo conectado. Como pueden ver, salen los cables y van directamente acá. Algo que me olvidé decirle, que cuando hagan la conexión, siempre lo primero que tienen que conectar es la batería y después lo que sería el cable que vendría de la pantalla solar. En este momento yo tengo conectado una fuente que la tengo apagada, porque directamente si yo conecto antes eso, antes que el cable de la batería, directamente se nos va a poder quemar lo que sería este regulador de carga. En este momento, como pueden ver ustedes, tenemos batería 12.6, y nos indica que tenemos salida de carga. Cuando tenemos nosotros el foquito así, nos está indicando que estaría mandando tensión a la salida de la carga. Ahí ya no, y ahí como pueden ver, ahí ya está apagado, y si tocamos, ahí está mandando salida a la carga. Así que la vamos a dejar apagado. Lo que tenemos que hacer ahora, le vamos a conectar, a ver, vamos a ir un poquito para atrás. Ahí se ve mejor, y vamos a prender lo que sería nuestra fuente. En la fuente tenemos 13 volt, y como pueden ver ahí ya me está mostrando energía de pantalla. Ahí vamos a acercar un poquito. Como pueden ver, tenemos la señal de la pantalla, ya tenemos 12.9, digamos, nos está indicando que está entrando voltaje a la batería. Así que lo que tendríamos que hacer es medir a ver cuánto tenemos acá con un tester. Tendríamos que saber también sin nada de carga. Miren, ahí me está mostrando 13 volt, pero nosotros tranquilamente podemos medir, esto sería negativo y positivo. Tenemos 13 volt clavado, así que quiere decir que lo que nos indica el regulador de carga es igual el voltaje que tenemos de nuestro tester. Así que quiere decir que nuestro regulador de carga está funcionando bien. ¿Qué podemos sacar de acá? A mí me lo trajeron porque directamente no sabía si el regulador estaba mandando señal a la batería y por eso no cargaba la batería. Puede ser que tenga falla el regulador de carga o la pantalla. Acá, sacando esto simple, sencillo, así, viendo cómo está funcionando, nuestro regulador de carga está funcionando. Así que tenemos dos problemas que puede ser: la batería ya no sirva más, que esté muy agotada, o que la pantalla tenga algún defecto, algún diodo o algo. Para eso necesitamos sí o sí tener la pantalla
para medir con un tester si directamente cuando le pega el sol tenemos señal, si tenemos voltaje. Pero así simple y sencillo sabemos que nuestro regulador de carga está funcionando y que le está mandando señal a la batería. La otra prueba que vamos a hacer ahora es conectar la otra parte que me trajeron, que es este inversor. Vamos a ver si nuestro inversor está funcionando y cuánta energía, voltaje le saca a esta batería. Eso simple vamos a ver directamente. Si todo está funcionando, quiere decir que tiene algún problema la pantalla. Bueno, ahí ya tenemos conectado nuestro inversor. Como pueden ver, dejé el regulador de carga, no está cargando, digamos, no tengo conectada lo que sería pantalla solar, digamos, que en sí es la fuente, pero lo dejé para ver el voltaje sin tener que utilizar nuestro tester. Por esto podemos saber bien y vamos a probar. Como pueden ver, ahí ya tenemos encendido, nos está mostrando file y ahora ya como que activó y me muestra la lucita verde, el LED verde. Eso quiere decir que acá tendríamos que tener voltaje. Como pueden ver también, el voltaje quedó igual, quiere decir que el consumo de él es muy mínimo. Así que le vamos a poner una pequeña carga, lo vamos a apagar. En este caso yo tengo un caloventor acá, vamos a ponerlo como para utilizar motor. Voy a poner que se vea mejor, ahí se ve mejor, tenemos más ángulo. Y lo que vamos a hacer es conectar, acá tenemos el enchufe, vamos a conectar acá. Este cable viene y viene directamente a nuestro caloventor. Vamos a dejar para ventilador, porque si le llegamos a poner para aire caliente, directamente lo vamos a quemar. Acuérdense que, para que tengan una idea, un aire caliente, digamos, de un caloventor, más o menos tenemos 1000 watts. Si ponemos en el 2, casi 2000 watts. Y esto soporta únicamente 600 watts. Pero claro, si llegamos a dejar en ventilador, tenemos un consumo más o menos de 40 watts aproximadamente de lo que consume el ventiladorcito. Así que vamos a prenderlo. Vamos a prender. Ahí prendió. El ventilador no prendió todavía porque marca que está en rojo. Ahí sí, como pueden ver, está funcionando. Ahí tenemos el voltaje, 12.5. Está mermando, por supuesto, tenemos consumo de energía. Pero eso nos indica que todo está funcionando. Así que todo lo que me trajeron para probar en sí está funcionando perfectamente. Así que como le dije en el video, acá tenemos dos problemas. O la batería ya es muy vieja y no aguanta, por eso se descarga muy rápidamente. O puede ser que la pantalla solar tenga algún problema y por eso no cargue bien la batería. Así que en este caso le vamos a tener que dar a la persona que todo esto está funcionando. Va a tener que controlar directamente la pantalla solar, va a tener que controlar con algún tester o alguna lamparita para ver si le está llegando voltaje, digamos, de la pantalla. Bueno amigos, como pueden ver, este sistema está funcionando bien. Como pueden ver, el ventilador está funcionando y tenemos voltaje todavía de batería. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si tienen más preguntas, déjenlo ahí en los comentarios que vamos a estar escribiendo. Voy a hacer después un video específicamente de este inversor. Si lo quieren probar bien, lo voy a hacer un video ahí para que puedan ver bien. Bueno amigos, nos estamos viendo